Yo comienzo una grabación también aquí aparte. Bueno, hermanos, esta es una parte que yo quiero que todos ustedes entiendan lo que dijo el hermano Gilmar. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiere si ya está encendido? Lucas 12, 49 o 50. Es la predicación del evangelio y no podemos dar algo diferente al evangelio como evangelio. Pero si yo estoy dictando una clase de matemática o de música, no tiene nada de malo. El asunto es hacer aparecer algo como que dijo Cristo cuando Él no lo ha dicho. Eso es una mentira y está muy delicado delante de Dios. Bueno, hoy vamos a tener algo muy especial que es exactamente hablar sobre la gracia. Y esta es una parte que yo he querido hablar hace mucho tiempo, pero siempre se ha presentado algo. Pero hoy quiero que los hermanos que estén conectados puedan disfrutar de esta enseñanza y que todos nosotros podamos entender esta enseñanza, la gracia. Bienvenido el hermano Héctor Pérez y todos los hermanos que están conectados, hermano Tulio, hermana Cecilia Becerra, apóstol Dancho y todos bienvenidos, y los hermanos que están en Instagram y los demás hermanos que estarán conectándose en diferido. La gracia primero sabemos que viene de Dios, la absoluta. Alguien me dirá, pero ¿cómo el hermano Henry predica de esa manera? Porque yo quiero que ustedes entiendan cómo es la gracia. Vamos a mirar una gracia relativa en Génesis. Esa no es la gracia para salvación, pero sí era una gracia muy especial. Génesis 39, 21, ¿qué nos dice? Génesis 39, 21, ¿qué nos dicen? A ver, hermano Gilmar, por favor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Nuevamente puede leerlo, hermano Gilmar. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ok, entonces le dio gracia a José ante los ojos del jefe de la casa. Ahí vemos una gracia que es relativa, objetiva. Pero la gracia tiene una base antes. ¿Cuál era la base antes de haberle dado gracia? Hermano Francisco. Para que Dios le hubiera dado gracia fue porque extendió ¿qué? Sobre José. Su misericordia. La misericordia era. Ahora, ¿qué sucede cuando esta gracia se derrama en nuestros labios? O sea, ya no es solamente que cae bien la persona físicamente, como en el caso de José, que allá va gracia hoy. Este muchacho se ve, es agradable, ¿ya? Sino que ahora le oímos hablar y, wow, el hombre tiene su manera de hablar muy especial. Tiene una sabiduría para hablar. ¿Qué sucede cuando esta gracia se derrama en nuestra manera de hablar? Pero estamos hablando de todavía la relativa, ¿ya? No de la absoluta. No la absoluta, sino la relativa. Salmo 45, 2, ¿ya? Aquí, este Salmo 45, 2 abarca tanto la relativa como la absoluta. ¿Qué nos dice el Salmo 45, 2, hermano Francisco, si lo tiene? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia sea derramada en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ahí está. Puede leerlo, hermano, si lo tiene el hermano José. Hermano Noel, lo puede leer. Salmo 45, 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Mire lo que dice, la gracia se derramó ¿qué? En tus labios. Hay personas que son muy elocuentes para hablar, pero acá este salmo también incluye la gracia que se derramó en los labios, la absoluta, ¿ya? Y aquí viene un ejemplo muy bonito. Dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga. ¿Cuánto es que se derrama la gracia en nuestros labios? Mire lo que dice el versículo 4. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de ¿qué? Y de justicia.
O sea, una persona cuando tiene gracia en los labios, utiliza estas tres cosas. Palabra de verdad, habla con humildad y tiene que justicia. Ahí ya va apareciendo tanto la verdad relativa como la verdad absoluta. Y mire lo que dice la cantidad de bendiciones. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Entonces aquí tenemos lo que es cuando la gracia se derrama en nuestros labios. Incluye tres cosas. Palabra de verdad, ¿qué más, hermano Noé? Humildad y palabra también de justicia. Claro, con la verdad hacemos justicia. Entonces ya está aquí todo entendido, hermano José. Cuando la gracia de Dios se derrama en nuestros labios siempre van a tener palabra de ¿qué? De gracia. Sí, de justicia. De justicia, ¿qué más? De verdad y siempre habrá humildad. Entonces, cuando de pronto sale una mentira, que llaman algunos que mentira piadosa, en ese momento pierde la gracia en ese aspecto. No estoy hablando de saber hablar con gracia, ¿ya? De tener esta bendición. Ahora, para el que anda en integridad, ¿qué es Dios? Hay alguien que anda en integridad, pero para el que anda en integridad, ¿qué es Dios? ¿Qué le dará y qué no le quitará? Tres cosas. Hay alguien que anda en integridad. Hay un salmo que dice, en los íntegros de corazón es hermosa, ¿qué? La alabanza. Eso sería muy bueno para ahora los cantantes, ¿ya? Que en la alabanza, si él es íntegro de corazón, esa alabanza es hermosa ¿para quién? Para Dios. Aunque pueda ser muy hermosa y muy sonora para los oyentes en lo relativo. Y la gente se puede gozar con esa alabanza. Pero para Dios es hermosa esa alabanza cuando el que la canta es ¿qué? Íntegro delante de Dios. Aunque sea muy bonita. Pero ahora es para el que anda en integridad, ¿qué es Dios? Porque para el ateo ni existe. Y para otro, Dios es algo insignificante. Pero para el íntegro, ¿qué es Dios? ¿Qué le dará al íntegro? ¿Y qué no le quitará al íntegro? Salmo 84, 11, por favor. Salmo 84, 11, ¿qué nos dice? Esto es bien, muy interesante todo lo que estamos tratando, porque hermanos, hoy en día muchas personas, vamos a decir, están predicando, pero de acuerdo a su proceso de crecimiento, pues predican. Y nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero sí para decirles que en ese proceso de crecimiento tienen que crecer. No se pueden quedar todo el tiempo sin crecer, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? La misma Biblia dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 84, 11? Para los que andan en integridad, ¿qué es Dios? ¿Qué le dará y qué no le quitará? Hermano Francisco, por favor. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria hará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, hermano José, ¿qué es Dios para los íntegros? ¿Qué es Dios? Es sol y escudo, ¿cierto? Y hermano Francisco, viene la pregunta. ¿Qué no quitará Dios del íntegro? El bien. El bien. ¿Y qué le dará? Integridad. ¿Gracia y qué? Gracia y gloria. Gracia y gloria. Gracia y gloria. Gracia. Son tres preguntas que es para el íntegro. ¿Qué es Dios para el íntegro? Escudo y sol. ¿Qué le dará al íntegro Dios? Gracia y gloria. ¿Qué me dice? Gracia y gloria. Gracia y gloria. ¿Y qué no le quitará Dios al íntegro? El bien. El bien. Ahora, eso está dentro del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, dice Jesucristo, ya entramos a lo absoluto. No hace salir Dios el sol sobre quienes, Justos y injustos. sobre justos y injustos. Y no hace llover sobre qué, justos y injustos. Así como vuestro Padre Celestial sean ustedes. Hagan el bien todo el tiempo. Porque ahí ya estamos en otra gracia, en la absoluta. Hay que entender eso, estamos en la gracia absoluta. Por eso en la gracia absoluta
Dice Cristo, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y dice, ¿oíste que fue dicho que el que mate a alguien es culpable de juicio? Pero yo digo, con que usted se enoje, aunque no lo mate. Lo detuvieron y no lo mató. Usted es culpable de juicio, dice Cristo. Porque es que en el enojo no está ¿qué? La misericordia. Mira, la misericordia en el cristiano lo hace que sea muchas cosas. Lo hace que sea dadivoso. Lo hace que sea nice. Por eso es bonito entender todo esto. Por eso es que es bonito los premios que tiene el íntegro. Dice, Dios va a ser un escudo. Imagínese con el escudo y que Dios sea mi escudo. O sea, tu escudo. ¿Qué va a entrarle a usted? Nada. Además de eso, un sol que brilla todo el tiempo sobre ti. Y fuera de eso, no quitará de usted ¿qué? El bien. El bien. Y fuera de eso le dará ¿qué? Gracia El bien. y gloria. Gloria. Y gloria. Bueno, ya vamos acercándonos. ¿Qué es lo que da gracia? Porque sabemos que Dios da la gracia. Pero no es que Él viene con un regalito así y dice, hermano, aquí está, esta es la gracia que yo le voy a dar a usted. Es a través de algo. ¿A través de qué Dios nos da la gracia, hermano Francisco? De su misericordia. De su misericordia. Ese es el estandarte, vamos a decir, extiende la misericordia y nos da la gracia. Pero a través de qué es que llega la gracia exactamente, a través de nosotros ya directamente. Porque viene de Dios, pero tiene que haber. Yo voy a poner el ejemplo. A mí me sirven ahorita un cafecito acá, ¿ya? Pero ha tenido un proceso y a lo último me lo sirven dentro de un pocillo de porcelana. Entonces, ¿cómo me sirve Dios que me da la gracia? ¿Cómo Él me la da? ¿A través de qué? Vamos a mirar Proverbios 13:15. ¿Qué nos dice Proverbios 13:15? Por eso vamos a ir yéndonos por la gracia hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar. 13:15, ¿qué dice, hermano Gilmar? El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento, porque hay entendimiento que también es malo y hay irregular. El buen entendimiento que da gracia. Mire, Abigail se le presentó a David porque iba a acabar con Nabal, porque se había portado mal con sus hombres. Era necio y no tenía entendimiento. Y la mujer le dice, ¿para qué vas a hacer esto? Es un pecado delante de Dios. El hombre es así, como su mismo nombre lo dice. Pero yo he traído esto delante de ti. Y él de la única mujer que la Biblia habla, que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. También lo era Esther, pero de Esther nunca dice que era de buen entendimiento. Aunque ella era muy inteligente. Pero de la mujer que más habla la Biblia y directamente de buen entendimiento es de Abigail, no hay otra. Dice, era de buen entendimiento y ¿qué? Y de hermosa apariencia. ¿Y qué dice David? David se quedó mirándola y ella ya halló ¿qué? Delante de él. Gracias. Entonces, como dice el versículo, el buen entendimiento que da, hermano Noé, da gracia. El buen entendimiento. Si usted comprende las escrituras, hermano, usted va a entender lo que es la gracia. Y le va a dar la gracia por comprender las escrituras. Pero si usted no comprende, no tiene buen entendimiento en las escrituras, usted le va a decir al hermano, ¿cómo era que leíamos? Fatuo, y queda expuesto a ¿qué? Hermano Francisco. Le dice fatuo y queda expuesto a ¿qué, hermano José? Condenación. Hermano Noel. ¿A juicio? A juicio, hermano Gilmar. Un fuego del infierno. Bueno, Queda expuesto al infierno. Vea lo que dice Cristo, eso lo dice Cristo. Esa fue la enseñanza de hoy hace 8 días. Entonces, el que le dice fatuo a un hermano es porque él no tiene un buen entendimiento para entender la gracia. Porque es que nosotros con la gracia no damos el diagnóstico, damos la solución. No sé si ustedes han encontrado, vamos a decir, los que tienen una empresa, empleados que todo el tiempo se presenta un problema, pero en vez de ser solución al problema, se le suman al problema otro problema.
¿Sí? Usted le dice, mire, esto hay que hacerlo aquí. No, pero es que yo no sé qué. Lo pone más trágico. Se pone más trágico. Entonces, en vez de sumar solución, suman es problema. Entonces, el buen entendimiento por naturaleza suma ¿qué? Solución. Entonces, yo no tengo nada que decirle al hermano. El hermano está en su error, en lo que sea. Yo no tengo que resaltar su error. Yo tengo que predicarle el evangelio, que es el fuego del candelabro, a través de los 7 espíritus de Dios nos llega, y darle la solución, cómo solucionar que ese error. Y mismo Cristo dice, ustedes erran porque ignoran ¿qué? Las escrituras, eso lo dice Cristo. No dice, mire, ustedes erran porque es que ustedes son pecadores empedernidos. No, porque erran las escrituras. Porque ignoran las escrituras. Están errando porque están ignorando las escrituras. Bueno, vamos a seguir. Esto está como interesante. ¿De qué están llenas las palabras del sabio, hermano José? Las palabras del sabio, ¿de qué están llenas? De sabiduría. De sabiduría, hermano Gilmar. De gracia. De gracia, hermano Francisco, ¿de qué están Conocimiento. llenas las palabras del sabio? De conocimiento. El conocimiento. Vamos a ir a Eclesiastés 10:12. Por eso, ya no olviden, ¿Cuál? ¿qué es lo que da la gracia en nosotros? ¿Qué es lo que da la gracia en nosotros? El anterior versículo, hermano Francisco, ¿qué es lo que da la gracia en nosotros? ¿El qué? El buen entendimiento. Hermano José, ¿qué es lo que da la gracia en nosotros? El buen entendimiento. Ahora, ¿de qué están llenas las palabras del sabio? Eclesiastés 10:12, puede leerlo, hermano Gilmar. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Llenas de gracia. O sea que el buen entendimiento da gracia y las palabras del sabio están llenas de gracia. Quiero que escuchen eso. Ahora, vamos acercándonos a explicar ya la gracia, que por gracia sois salvos, ya la gracia absoluta. Que esto es muy, muy importante. Pero Dios se queda mirando al pueblo de Israel y él miraba lo que pasó con los hijos de Aarón. Y de estos muchachos, ¿por qué ofrecen fuego extraño? Si yo hice descender fuego del cielo y es el fuego que yo quiero que ofrezcan. Entonces Dios dice, bueno, hay 2 maneras de apacentar a las ovejas. Y hay 2 maneras que yo las tengo que apacentar de esa manera porque no hay otra manera. La justicia a ti, si hace el bien, ¿qué le hace la justicia? Lo premia, le hace el bien. Pero si usted con la justicia hace el mal, ¿la justicia qué? Lo puede matar. Entonces, dice, voy a agarrar esos 2 callados con los que yo voy a apacentar a las ovejas. La que se porta mal, pues le va mal. Y la que se porta bien, pues le va bien. Y entonces, agarra 2 callados. Zacarías 7:11. ¿Con qué callado se apacientan las ovejas? Zacarías 7:11. Puede leerlo, hermano Francisco, si lo tiene. 7:11. Zacarías. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ok, no quisieron escuchar. Entonces, yo creo que ahí yo me equivoqué, pero vamos a mirar. Aquí está. Zacarías, yo coloqué 7:11, pero bueno, ese versículo suena bien. Y no quisieron leerlo nuevamente. Bueno, listo, léalo, hermano Gilmar. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Óyeme. Pero ahora vamos a invertir la cita, yo la invertí acá. Es 11:7. ¿Qué nos dice Zacarías 11:7? ¿Ya? Puede leerlo, hermano Gilmar. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Óyeme, tomó 2 callados. Al uno
Le puso por nombre gracia. ¿Ya? Y a los pobres del rebaño, las ovejas de la matanza, a los pobres del rebaño. Porque ahí es donde viene, ahorita van a entender usted una cantidad de cosas que debemos de tener mucho cuidado. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el 6, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en manos de su compañero y en manos de su rey. Y asolará la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño, pero a las ovejas de la matanza. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. 2 callados. Y vamos a mirar cómo funcionan estos callados. Versículo 8, puede leerlo. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Aquí es donde viene, ¿cómo podemos nosotros o los pastores aborrecer a Dios? Eso es algo como contradictorio porque están predicando. Pero si no predican el evangelio, en ese aspecto, en esas frases, en esas partecitas, están aborreciendo a Dios porque están despreciando lo más precioso de Cristo, que es su evangelio. Si el evangelio dice de esta manera y ellos no lo dicen, sino lo cambian, ahí hay un desprecio a las palabras de Cristo. Y ahí en ese desprecio a las palabras de Cristo es que aparece el callado de ataduras, en ese aspecto. Pero también aparece el callado de ¿qué? De gracia, si llega a reconocer el error. Hay una gracia. Y vamos a mirar qué dice el 9. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Aquí ya se impacientó, se dice, estos pastores me quitaron la paciencia, yo me impacientó contra ellos. Entonces, yo le estoy diciendo, prediquen el evangelio. Les dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. Pero es que ellos siempre tienen que meter algo diferente, acomodando las cosas que yo no he dicho para qué. Si van a hablar de esto, hombre, digan, busquen primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Yo la añadidura no la predico. Yo predico el evangelio y busco primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. La añadidura, ahí viene, no se preocupe. Mire lo que dice el Salmo primero. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Ya? Eso es el que medita de día y de noche en la palabra y la practica. ¿Ya? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace, ¿qué dice? Prospera. Entonces, no se necesita otra cosa sino ser fiel a Dios. ¿Sí me entiendes? Ser fiel a Dios. Ahora, ¿qué nos dice el 10? Tomé luego mi callado de ¿qué? Ahí cuando dice que muera la que muera, es las ataduras. Son el callado de ataduras. Pero ahora tomé mi callado de ¿qué? Versículo 10, hermano y hermana. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Y fue qué? Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Eso fue con la gracia. Entonces él tomó el callado de la gracia y los otros que ya estaban siendo apacentados con el callado de las ataduras, se quedaron mirando al pastor. Y entonces dijeron, bueno, yo voy a tomar este callado. Y entonces lo miraron y, sí, predica, bueno, pero no me encaja ese evangelio a mí. Entonces vamos a darle un salario a él. Y le ofrecieron ¿cuánto? 30 piezas de plata. Ese fue el salario que pagó el sumo sacerdote, el gremio de los sacerdotes
del sacerdocio de Aarón o sacerdocio levítico. Y ya Dios le había dicho, no ofrezcan fuego extraño, pero siempre ellos seguían en su tontera. Y entonces miran a Cristo y dicen, no, es que ese evangelio así como él lo predica no nos interesa a nosotros. Y entonces buscan a alguien debilucho dentro de los apóstoles y le dicen, mira, nosotros te damos dinero y entréganos al maestro. ¿Y cuánto me van a dar? Bueno, 30 piezas de plata. Y Judas Iscariote, 30 piezas de plata. Me suena como algo bíblico, pero como estaba muy pobre en las escrituras, no recordó ni siquiera las 30 piezas de plata que pagaron por José, que lo vendieron por 30 piezas de plata a su hermano José, ni recordó esta escritura. Y pesaron por mí 30 piezas de plata. Y vendieron a Cristo. Pero ese es el callado de ¿qué? De la gracia. Ahora viene. A mí me hacían una pregunta y yo quiero explicar esto. Hermano Henry, ¿por qué ustedes celebran Semana Santa? Dije, no. ¿No celebran ustedes? No. Nosotros celebramos lo que Cristo mandó hacer. La Santa Cena, recordando el sacrificio de Él, que era partido ¿por qué? Por nosotros, y era su sangre el nuevo pacto. O sea, recordamos lo que Él hizo en beneficio de nosotros. Esa es la parte. Pero hay dos acontecimientos dentro del sacrificio. ¿Y cuál es el otro acontecimiento? El otro acontecimiento es que los otros celebran la muerte. Y a pasar uno dice, bueno, si tú eres de bajarte de ahí, ¿qué pasó? A ver, ahora sí, usted que hablaba tanto, que su padre era Dios. Entonces hay otros que celebran ese el acontecimiento de que triunfaron sobre él matándolo. Por eso hay dos cosas. Cuando levantan al Hijo de Dios, que es el cuerpo, Jesucristo coge el pan y hace diferente. Coge el pan y lo parte, pero no lo levanta, sino lo parte. Entonces nosotros celebramos eso, el partimiento del pan, que es Cristo, que es partido por todos nosotros. O sea, que Él viene a ser en todo, en nosotros. La plenitud de Él lo llena todo. Entonces, nosotros celebramos sabemos que Él pagó y llevó nuestras deudas, pero nosotros celebramos el beneficio de que Cristo hizo con nosotros. Que tan buen amigo, que se ofreció, en vez de que nosotros muriéramos en la cruz del Calvario, Él se ofreció. Y los otros celebran otra cosa. Por eso cuando el sacerdote levanta la hostia, eso significa es que ellos están crucificándolo. Por eso en las iglesias católicas todavía tienen al Cristo ¿cómo? Crucificado. ¿Por qué celebran eso? ¿Acaso Cristo no resucitó? Entonces ellos van por la otra parte. Yo veo el Calvario con dolor porque Cristo sufrió, pero también lo veo con un beneficio que Él a mí me dio ahí, rompió la gracia y comenzó para mí ¿qué? La gracia salvadora. Pero los otros ven que ahí mataron a Cristo y que ahí se ensañaron con Él y que ahí y celebran las 30 piezas de plata, vamos a decirlo así. Celebran las 30 piezas de plata, como entregaron. Pero Dios dijo, mire, hay dos maneras de apacentar este rebaño. Con el cayado de ataduras y con el cayado de la gracia. Y ya aquellos que a mí me aborrecieron, ya no me pongo más que muera y que la oveja coma la carne de la otra oveja, porque así está ahorita todo el tiempo. Entonces Cristo dice, hagan la Santa Cena. Eso sí celebramos nosotros. Y cada vez que la hagáis, recordad la muerte mía, ¿por qué fue que yo morí? ¿Ya? Fue para darles a ustedes la salvación y quebré el cayado de la gracia para que usted sea salvo por gracia. Pero celebren eso. No celebren al otro lado que está el otro grupo, que está, por fin lo matamos y ahora sí. Y póngale una piedra y un sello porque no sea que estos discípulos vengan y lo saquen y digan que ha resucitado. Eso no lo celebramos nosotros. Eso lo celebran otros. Nosotros celebramos la parte de la gracia. No celebramos las 30 piedras de plata, porque ahí está la maldad.
Entonces son dos cosas diferentes. Por eso hay un callado de ataduras y un callado de ¿qué? De gracia. Ahora, como ya entramos en el tema, viene ahora lo siguiente. ¿Cómo era el crecimiento de Jesucristo? Ahora nos devolvemos a su niñez. Lucas 2:52. ¿Cómo era el crecimiento de Jesucristo? Un saludo para todos los hermanos que están conectados en las redes sociales y gracias. Que Dios los bendiga con conocimiento. Recuerde que el buen entendimiento da gracia. Y hay que entender el Evangelio. ¿Qué nos dice el Lucas 2:52, hermano Francisco, si lo tiene? O hermano Noel, puede leerlo, por favor. Hermano Gilmar, léalo, por favor. Léalo, hermano Francisco. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire, y Jesucristo, el joven Jesucristo, el niño Jesús, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los ¿qué? Y para los hombres. Eso es bueno, ese crecimiento. O sea, Cristo venía con el yugo de ¿qué? De la gracia. Y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y delante de los hombres. Por eso cuando tenía 11 años dejó a los sacerdotes asombrados. ¿Qué clases de palabras salían de la boca de Jesús? ¿Qué clases de palabras salían de la boca de Jesús? Palabras que era el Evangelio, la verdad absoluta. Pero ¿cómo se le puede decir a esas palabras? Porque él ya estaba manejando el callado de ¿qué? De la gracia. Lucas 4:22, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilmar. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Muy bien, 4:22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora vamos a mirar el callado de gracia. Vamos a mirar cuáles eran las palabras que salían de él. El versículo 17 de Lucas 4. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ya? Ese es el de la gracia. Sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a quienes, a los cautivos, o sea, a los que están con el otro yugo de ataduras. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos. ¿Con qué? Con palabras de gracia, con el yugo de la gracia. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de ¿qué? De gracia que salían de su boca. Entonces ahí ya comienza él a funcionar con las palabras de gracia. Por eso es que hay un versículo que dice: por gracia sois ¿qué? Salvos. Y por eso hay que predicar el evangelio. Porque si no se predica el evangelio, la persona no va a estar salvo por gracia. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Mira, Cristo no murió en la cruz del Calvario. Yo le decía al hermano Manuel, y perdón que lo nombre, decía: usted está en la mejor posición para buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque usted no va a pedirle a Dios que le dé el carro del año. Usted no le va a pedir a Dios que le dé un trabajo. Usted no le va a pedir a Dios que le dé una casa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todo lo tiene. Entonces usted va a buscar a Dios realmente por lo que Él murió en la cruz. Él murió en la cruz para darnos palabras de gracia. Por eso fue que murió Cristo en la cruz. Jamás Cristo dijo: yo muero en la cruz y hermano Noel, yo muero para que usted tenga el mejor apartamento. Jamás dijo Cristo eso. Eso es la añadidura. Usted puede tenerla, pero yo no la puedo predicar. Cristo murió en la cruz del Calvario fue para esto, para la gracia. Ahí es cuando se rompe el callado de gracia. ¿En dónde comienza? Las 30 piezas de plata, ahí comenzó a romperse.
comenzó a abrirse lentamente. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, el yugo ya está roto y listo para que nosotros recibamos palabras de ¿qué? Palabras de gracia. Ahora viene la pregunta, hermano Noé. ¿Qué tomemos, qué tomamos todos de la plenitud de Cristo? ¿Qué tomamos todos de la plenitud de Cristo? Cristo está predicando y es puras palabras llenas de ¿qué? De gracia. Pero ¿qué tomamos nosotros de la plenitud de Cristo? Vamos a ir al libro. ¿Qué tomamos nosotros de la plenitud de Cristo? Juan 1:16. Plenitud de Cristo. Por eso es que es muy importante, hermanos, que en este tiempo usted entienda que lo importante es que usted distinga dentro de la Biblia lo que es evangelio de lo que no es. Pablo lo dice en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el tal anda envanecido y nada sabe. Entonces, ¿qué nos dice Juan 1:16, hermano Noel? Porque de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Léalo, hermano Francisco. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Eso lo dice Juan. De su plenitud tomamos todo. Todos. Que gracia sobre gracia. Porque cada palabra que hay en el Evangelio está llena de gracia. Y yo sigo comiendo gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y para rematar, hermano Gilmar, lea el 17, para que quede claro. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo me llega a mí la gracia de Dios? Porque la gente se imagina un Dios que está ya bondadoso. Y por eso es que hay algunos que dicen, Dios te acepta a ti tal como eres. Él te acepta a ti tal como eres para que te arrepientas. Eso es lo único. ¿Ya? Tal como para que te arrepientas, pero Él no te salva a ti, usted siguiendo tal como eres. Porque por eso dice la Biblia, por esto, habían unos que eran esto y esto. Esto era lo que eran antes, pero ahora habéis sido que limpiados, justificados, ahora tienen una nueva manera. Por eso dice, de modo que si está alguno en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? Porque todas las cosas viejas pasaron, quedaron en la historia. Y todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces, Cristo te recibe a ti tal como eres para que te arrepientas. Pero no es que usted va a seguir tal como eres todo el tiempo. Porque entonces, ¿en dónde queda el fruto de la gracia? Y el conocimiento es que da, ¿qué? Gracia. Entonces, aquí es donde viene la parte clave. Y entonces, el apóstol Juan dice, mira, nosotros hemos tomado todo de su plenitud, gracia sobre gracia. Y para que no les quede duda, Moisés trajo la ley, pero por Jesucristo vino la gracia y ¿qué? Y la verdad. Eso es para que no quede duda. Ahora, ¿qué es la plenitud de Cristo? Porque si dice, todos tomamos de su plenitud, hermano Noel, ¿cuál es la plenitud? ¿Qué es la plenitud de Cristo? Hermano Gilma, ¿qué es la plenitud de Cristo? Efesios 1:23. ¿Qué es la plenitud de Cristo? Efesios 1:23. Léalo, hermano Francisco. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Léalo, hermano Gilmar, ahora. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿la cual es su cuerpo? La iglesia. La plenitud de aquel, ¿la plenitud de quién? De Cristo. Que todo lo llena ¿en qué? En todo. Pero, ¿cómo Él llena todo en todo, hermanos? Por eso nosotros tenemos que entender, ¿de qué manera Él llena todo en todo? El 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grande de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y ya habla de todo ahí, ¿ya?
Y mire lo que dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, pero comienza primero que dice, alumbrando los ojos de ¿qué? El entendimiento, Y el buen entendimiento, ¿qué es lo que da? sabiduría. Gracia. Gracias. ¿Cuál es la cita bíblica? Vamos a memorizar eso porque está muy interesante. Vamos a memorizar, eso está en Proverbios 13:15. Véalo, hermano José lo va a memorizar. Hermano José. Proverbios 13:15. Porque es que resulta que nosotros pensamos, no es que Dios Él te salva como sea. No es así, mis hermanos. Hay una justicia de por medio. Hay una justicia de por medio. ¿Ya? Hay una justicia de por medio. ¿Qué nos dice Proverbios 13:15, hermano José? El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Entonces, el buen entendimiento da gracia. Pero para yo tener buen entendimiento tengo que pedir a Dios espíritu de sabiduría y de revelación. Es lo que dice el 17, Efesios 1, 17 y 18. Alumbrando los ojos del entendimiento. Cuando mis ojos del entendimiento son alumbrados por la luz del Evangelio y yo lo comprendo, entonces yo soy participante de la plenitud de Cristo. ¿Ya? La plenitud de aquel que todo lo llena ¿en qué? En todo. Por eso es que Juan en el 1:16 decía, todos tomamos de su plenitud, gracia sobre gracia, el Evangelio. Por eso es muy importante saber qué es la gracia, porque es que nosotros aislamos la gracia y la tenemos como por allá, como que Dios, mira a todo el mundo, venga para acá, pecador y bueno, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Claro que cuando tú vengas a Cristo, venga como esté. No trate de santificarse por fuera porque allá no encuentra. Usted tiene que venir a santificarse con la palabra de Cristo. Amén. ¿Sí dice la Biblia? ¿Cuál es ese versículo, hermano Noel? Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. ¿Verdad? No, cuando yo esté mejor, yo voy a la iglesia. No, ahora como está, venga y entrégate a Cristo. Y entonces, de modo que si usted está en Cristo, toma de la plenitud de Cristo y todas las cosas viejas que pasaron y son hechas ¿qué? Nuevas. Así es que usted está en Cristo. Y así es que usted toma la plenitud de Cristo. Dejando todo lo que era del viejo hombre y siendo una nueva criatura. Y Él nos hace nacer por medio de la palabra de ¿qué? De verdad, para que seamos sus primicias de ¿qué? De sus criaturas, de su nueva creación. Ahora, ¿qué es esa plenitud? Ya lo entendimos. ¿Cómo creemos que somos salvos nosotros? Porque nosotros somos salvos, ¿por qué? Aquí es donde se contradicen unos. Gracias. Dice, la salvación nunca se pierde. Pero claro, cuando no hay esta explicación, ¿cómo va el otro a decir lo que es? ¿Cómo nosotros creemos que somos salvos? Por eso es que por obras nadie se puede gloriar ante ¿quién? Ante Dios. Eso lo dice Cristo. Subieron dos al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo decía, mira, yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. O sea que yo compro el reino de los cielos, lo compro con mis diezmos. Y Cristo, que estaba mirando la escena, se la explica a los apóstoles. Y le dice, mira, ese pecador no quiere ni levantar la cara al cielo. Y está reconociendo que es pecador. Y se está metiendo en el yugo de ¿qué? De la gracia. Por tanto, yo digo que descendió primero ¿qué? Justificado ¿quién? El pecador y no el que ayudaba 2 veces y daba diezmos. ¿Y por qué Cristo dice eso? Porque es que le voy a decir algo. Es algo muy importante, hermanos. Lo más importante es que nosotros oigamos a Cristo y pongamos en parte que las palabras de Cristo, que son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Entonces, aquí tenemos lo que es cómo creemos que somos salvos. Hechos 15:11. Vamos a Hechos 15:11. ¿Cómo creemos que somos salvos? Hechos 15:11. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya vamos a terminar. Hechos 15:11. Esto es muy importante, hermanos. Porque nosotros hemos visto siempre la gracia como por allá lejana, como es un regalo de Dios, pero a nosotros nos llega por el conocimiento del Evangelio. Si usted no tiene conocimiento, usted está fuera de la gracia.
Es por el conocimiento del Evangelio. Mire, lo más significante, el que está en la cruz del Calvario, él había oído de Cristo. Cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Alguien tenía que haberle explicado que había un reino, que era el reino de Dios. Alguien tenía que haberle explicado todo eso. Entonces Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo comienza Cristo a predicar? Después de que Juan fue encarcelado, eso dice Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando y diciendo, arrepentidos, porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Y remata con una frase, ¿creed en qué? En el Evangelio. Creed en el Evangelio. Esas son las palabras llenas de ¿qué? De gracia. Y el conocimiento da, el buen entendimiento da ¿qué? La gracia. Ahora, ¿qué nos dice Hechos 15, 11, hermano Gilmar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto se presentó un problema en la iglesia. Y entonces en el concilio de Jerusalén se reunieron los apóstoles y los principales ancianos para conocer del asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto era porque estaban mandando los hermanos israelitas que habían creído en Cristo a que se circuncidaran. Dice, pero ahora dice en el versículo 10, el apóstol Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo de las ataduras. Por eso el yugo de la gracia sí lo podemos llevar. Jesucristo dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Esas son dos condiciones que necesitamos para poder tener el yugo de la gracia. Porque fácil y ligero es ¿qué? Mi yugo. Pero es fácil y ligero cuando usted es manso y humilde de corazón. Pero si usted es soberbio y enojado, usted no puede llevar ese yugo. Porque por eso dice Cristo, si usted se enoja contra su hermano, no lo alcanza a matar, porque el enojado puede matar, pero no lo alcanza a matar, usted es culpable de juicio. Y entonces dice, usted tiene que saber que en la gracia no hay enojo. Y Pablo dice, bueno, ¿y quién no se ha enojado? Todos nos hemos enojado en alguna ocasión, ¿sí o no? Pero entonces dice, Pablo dice, airaos, ¿pero qué? Y hay otra porción que dice, no se ponga el sol sobre ¿qué? Vuestro enojo. Y Cristo coge un niño y dice, mire, si usted quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que ser como este niño. Este niño pelea y al ratico está jugando como si no hubiera pasado nada. Entonces, las palabras del Evangelio es la gracia. Y tomamos gracia sobre gracia. Y ellas llegan a nosotros. Pero todo el Antiguo Testamento era el yugo. Era el yugo de ataduras, ¿ya? Que no daba salvación, sino que daba, ¿qué? Muerte. Así que la que muera, dice allá en Zacarías. Ahora, aquí nos dice en el 10 eso, y en el 11 dice, antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro va y le predica a Cornelio. Es gentil. Y como gentil no podía ir al templo a dar ofrendas, ni limosnas. Entonces Cornelio daba las limosnas ¿a quién? Al pueblo, dice la Biblia. Porque Pablo se metió en un problema porque llevó a un gentil allá al templo. Y entonces se dieron cuenta que estaba Pablo ahí. Y todavía tengo un gentil, casi matan a los dos. Porque Pablo era osado. Pablo si es que ya el evangelio es para todos y esto aquí que, y ellos todavía con esa restricción y esa distinción. Por eso es que el juicio de Dios tenía que con los dos callados venía un juicio muy bonito, que no se hacía ¿qué? Distinción de personas, ni se favorecía al uno ni se complacía al otro, sino que es para todos. Por eso es que a Abraham se le hace la promesa y se le dice a Abraham, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Así es. Entonces acá encontramos nosotros que por gracia del Señor Jesús seremos salvos. Mire lo que dice el 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué?
salvo. Salvo. ¿En dónde se manifiesta la gracia del Señor Jesús, hermano José? Hermano Francisco, La salvación. hermano Gilmar. Ahí comienza, pero ¿en dónde se manifiesta gracia sobre gracia que tomamos todos los días? Gracia? En el Evangelio. Cada palabra de Cristo es gracia. Por eso el buen entendimiento da ¿qué? Gracia. ¿Cuál es la cita bíblica, hermano José? Proverbios 13:15, ¿correcto? Proverbios 13:15, no lo olviden. Bueno, vamos a seguir, me quedan 4 o 3 citas nada más. Ahora, ¿cómo creemos que somos salvos? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el cayado que fue roto comenzó a romperse cuando ofrecieron que las 30 piezas de plata que iban a hacer ese daño, pero por el Evangelio somos nosotros salvos. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. Aquí entendemos nosotros. Usted es justificado, hermano Noé, gratuitamente. ¿Por qué nosotros damos ofrendas en las iglesias? Porque somos dadivosos y queremos que haya ese lugar para podernos llegar, sentarnos con aire acondicionado y todo. Entonces nosotros hacemos justicia. Damos una ofrenda para que eso se mantenga. No es que vamos a decir ahora, ya me la odiemos como sea. Vamos a hacer justicia. Para que ese lugar se mantenga, pues yo voy a colaborar también. Porque yo soy una persona también que he recibido la gracia de Dios. Y me ha hecho una nueva, ¿qué? Criatura. Entonces yo me volví dadivoso. Entonces el gentil Cornelio, que no podía ir al templo de Jerusalén porque era gentil, él daba limosnas ¿a dónde? Al pueblo. Y llega un ángel y le dice, mire, yo he venido de parte de Dios porque sus limosnas y sus oraciones han subido a Dios y él me ha mandado para yo decirte lo que tienes que hacer. Llama a Pedro y dile que venga y él te dirá lo que tú tienes que hacer. Pedro dice, ¿cómo van a poner otra vez eso? Que otra vez circuncisión, que otra vez esto, que otra vez hay que hacer la siesta del tabernáculo, que hay que hacer rochachán, que no, eso es un yugo que ni nuestros padres lo pudieron llevar. Cojamos el yugo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y somos salvos. Y el mismo Jesucristo le dijo, en visión le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Entonces ahora, ¿cómo somos justificados nosotros? Gratuitamente. Y si es gratuitamente, ya es diferente. En el Antiguo Testamento había como el juez que va a usted y se pasa una luz en rojo, entonces le hacen un ticket y dice, bueno, pague tanto y ya, y el juez lo absuelve. Así era el tabernáculo. El sacerdote era como un juez también y un rey. Entonces, ¿usted cuál es su pecado? No, imagínese, ok, un par de tórtolas. Al otro, bueno, una oveja. Al otro, un buey. Eso era lo máximo, un buey. Pero el que no podía le tocaba un palomillo. Y pagaba, como se paga en las cortes, así, ese era. Pero ese pago era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, Juan Bautista ve a Cristo. Y se queda mirando, uy, este cordero es diferente. Este cordero no solamente tapa el pecado, sino que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Ah, no, este es el que necesitamos. Pero ya con el callado ¿de qué? De la gracia. Entonces viene. ¿Cómo somos justificados gratuitamente? Romanos 3:24. Óyeme, ya me pasé 10 minutos, pero en la enseñanza llevo 53 minutos. ¿Cómo es que somos justificados gratuitamente? Hermano Gilmar, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante algo, mediante la redención que es en qué, en Cristo Jesús. Recuerde que ese es el proyecto de allá para acá. Pero hay un proyecto de que yo voy a ese proyecto y ¿qué me toca hacer? ¿Ya? ¿Cómo somos justificados gratuitamente? ¿Cómo somos justificados gratuitamente? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mediante la redención ¿de qué? Que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que se nos presenta de allá hacia mí. Pero yo tengo que hacer algo.
para yo recibir esa gracia, ¿qué tengo que hacer? O sea, la pregunta viene a ser, ¿cómo somos justificados gratuitamente para que sea por gracia? ¿Cómo somos justificados gratuitamente para que sea por gracia? Ya Cristo me presenta a mí el plan. Somos justificados gratuitamente por su gracia y por la redención en Cristo Jesús. Eso me lo presenta a mí, pero yo me quedo mirando. Yo tengo que hacer una acción. ¿Cuál es la acción que yo tengo que hacer para yo ser justificado gratuitamente para que sea por gracia? Romanos 4:16. 4:16. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mira, una cosa es que a mí me prediquen que Cristo murió en la cruz del Calvario. A mí que me prediquen que por esa gracia que se manifiesta a través de las palabras de Cristo y la redención de Cristo, yo soy salvo gratuitamente. Eso me lo predican a mí. Pero no es lo mismo que yo practique eso y lo crea. Ahí es donde tiene el efecto. No es lo mismo que yo le diga, hermano, aquí está estos antibióticos, hermano Noé, para la fiebre que tiene. Y entonces el hermano llega y los coge, pero no los toma. No hay efecto. Lo mismo pasa con la gracia. La gracia está para todos. Pero, ¿y cómo es la manera de tomarlo? Por fe. Léalo nuevamente. Léalo nuevamente. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. un momentico. Habla de una promesa que sea firme. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la que se le dio Dios a Abraham. Y Abraham le creyó y le fue contado por qué, por justicia. Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa, que es antes de la ley del monte Sinaí. Por eso es que hay un versículo, si lo buscan, dice, porque la ley 430 años después no abroga, no anula la promesa. No anula la promesa. Y por eso cuando Cristo viene dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, que es diferente a ejecutarla, porque Jesucristo no ejecutó la ley, la cumplió y a él se la aplicaron, y por eso la cumplió. ¿Qué versículo es ese? Gálatas 3:17. Gálatas 3:17, vamos a ir a Gálatas 3:17 para que sepan eso, para que por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, la promesa, vamos a mirar, Gálatas 3:17, sí, ahí está. Hermanos, el 15, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nadie lo invalida ni le añade. Un pacto. Ese es un pacto, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es ¿quién? Sí. Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el obispo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar ¿qué? La promesa, no lo abroga. La ley vino 430 años después, y no lo abroga para invalidar la promesa. Cuando Abraham estaba, no guardaba el día sábado, porque no estaba la ley. ¿Ya? Cuando eso se hizo oficial fue eso. Por eso es que dice, desde Abraham hasta Moisés, la ley no juzgaba a nadie, pero no obstante, todos murieron. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, la herencia de todos los santos. ¿Cuál es la herencia de todos los santos? Lo leímos, Efesios 1. Vamos a mirar la herencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a heredar? Mire la herencia. Gálatas, Efesios 1. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de los que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿cuál es la herencia? La riqueza de la gloria.
Por eso es que Cristo dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros en el cielo. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Todo ese conocimiento que tú adquieres de la predicación del Evangelio, de los labios de Jesucristo, porque sus bocas eran llenas, sus palabras que salían de los labios de Jesucristo eran llenos de ¿qué? De gracia. Eso lo leímos allá en Lucas. Entonces, todas esas palabras cuando entran a nosotros son las riquezas que nos habla ahí en Efesios 1, versículo 18, alumbrando los ojos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Que Él con la riqueza de su gloria nos está haciendo nosotros conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Por eso es que dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo se cegó ¿qué? El entendimiento, porque es que el buen entendimiento da la gracia. Pero le digo para que no le resplandezca que la luz del Evangelio, mire lo que dice, de la gloria, las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la riqueza de su gloria de los santos, ¿ya? La cual es ¿qué? La imagen de Dios. ¿Qué es lo que yo voy a heredar? La vida eterna, pero en un cuerpo que está hecho conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Por eso hay que tener todo este conocimiento, hermanos. Y todos nos llenamos de las palabras de Cristo llenas de ¿qué? De gracia. Y por eso nosotros somos participantes de la gracia y por eso somos salvos por gracia. Pero ahora sí entendemos. Pero es que la gracia la habíamos separado. No, que gracia es como una acción bonita. No, es todo esto. Y ahora vamos a mirar otra palabra. Romanos como tiene que ser por fe para que sea por gracia. Romanos 5:1, ¿qué dice? Ya leímos en Romanos 4:16 que tiene que ser por fe. ¿Ya? Romanos 4:16. ¿Dónde está? Romanos 4:16. Volvemos a Romanos 4:16. Mire lo que nos dice. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. O sea, ¿en dónde quedó la fiesta del Rosh Hashanah? ¿En dónde quedaron todas las fiestas? Porque las fiestas son acciones, ahí no hay fe. Ahí son acciones. Entonces dice, tiene que ser por gracia, tiene que ser por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ya sabe, la promesa, la ley no invalidó la promesa, ni la abrogó. Para que por la ley de la ley, sino que también lo que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Ahora, 5:1, justificados pues, ¿por qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Entonces, somos nosotros justificados por la gracia, pero hay un proceso. Yo tengo que tener fe para que sea por gracia, y la fe es la que me justifica a mí. ¿Y por qué me justifica la fe, hermano Yelmar? Porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe. Por eso, la justicia es la que me justifica a mí. Me declara justo, porque yo creo en lo que es las palabras de Cristo que me hacen una nueva criatura. Para terminar, hermano José y hermano Francisco, ¿cómo somos nosotros participantes de esta gracia? Ya tenemos que saberlo, por el Evangelio. Muy bien, ahí terminamos. Filipenses 1:7. Filipenses 1:7. No hay otra manera para ser participantes de esta gracia. No es porque le digan, mire, usted por gracia es salvo. ¿Y qué pasó con el conocimiento? ¿Acaso Judas Iscariote no andaba con la gracia para arriba y para abajo? ¿Y por qué Judas Iscariote vendió a Jesucristo? Y con algo que estaba profético. No tenía conocimiento, no había leído Zacarías. Con bonito salario me apreciaron 30 piezas de plata y el otro participando. Miren lo que nos dice Efesios 1:7. En que tenemos, puede leer Filipenses 1:7, perdón. ¿Qué dice? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahí está. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Bueno, aquí Pablo se vuelve muy romántico. Pero dice, yo los tengo a ustedes en el corazón.
pero en el corazón se tiene solamente ¿a quién? A Dios. Pero Él quiere decir que los ama como a sí mismo. Y utiliza esa expresión. Pero si vamos a Jesucristo, Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No hay espacio para más. Pero con ese amor es que amamos a todos, de corazón. Ahora, dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, porque cada palabra del Evangelio es gracia, todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor ¿de quién? De Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, nuestro amor, en ciencia y en todo conocimientos, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor. O sea, hermanos, ustedes están esperando la venida de Cristo. Tienen que adquirir conocimiento. Porque, ¿qué va a practicar usted si no sabe qué es lo que hay que practicar? ¿Se ha enojado usted alguna vez con su hermano? Sí, nos hemos enojado. Pero nosotros no podemos seguir en esa tónica. Que un hermano hizo algo mal y nosotros enojados con él. Eso es culpable de juicio según el Evangelio y según la gracia. Y según el justo juicio. Porque es que en la gracia es que hay, ¿qué es lo que extiende Dios para darle gracia a una persona? ¿Qué es lo que extiende Dios? Primero. Tiempo, los días. ¿Qué es lo que extiende Dios? Misericordia. Misericordia. Acuérdese lo que dice en Génesis. En Génesis leímos 39:21. Y extendió Jehová su misericordia para con José y le dio ¿qué? Gracia. ¿Por qué somos salvos nosotros por gracia? Por misericordia. Si no hubiera habido misericordia, no había llegado la gracia a nosotros a través del Evangelio. Y ahora, por medio del Evangelio, nosotros somos participantes de esta salvación de la gracia. Ahora ya sabemos, hermanos, cómo es que funciona todo. Amén. Amén. 1:07 esta enseñanza. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé una mente como la mente de Cristo y que en nosotros se cumpla lo que dice Cristo. Y les dijo Jesucristo, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. ¿Somos nosotros, pensamos como Cristo? Tenemos que llegar a pensar como Cristo. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Que entre en nuestro corazón y haga esa bonita obra. Señor, ilumínanos con tu Evangelio, con la luz del Evangelio, y que podamos nosotros, esta gloria tuya, recibir todas estas riquezas de su gloria, que es la herencia de los santos. Y Padre Celestial, de esa manera que tú nos hagas conforme a tu imagen y semejanza. Señor, presento a todos los hermanos en las redes sociales y los hermanos que mirarán en diferido estas enseñanzas. Señor, ábrales el entendimiento a todos nosotros para comprender todos estos tesoros y para tener la mente tuya, Señor. Guárdanos en el día malo. Guárdanos de todas las cosas que vendrán a la tierra, Padre Celestial, y danos una mente como la tuya, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. A los hermanos que mirarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga.